Inicio con una breve introducción y comenzamos con el gran agradecimiento por parte de la Embajada de México por este espacio. Les doy la bienvenida a este conversatorio, esta charla, como parte de los proyectos de rescate de las experiencias de los miembros de nuestra comunidad Urumex. Hoy tenemos la charla con los doctores Rafael Huarga y Jorge Venegas. Me encargo de dar una muy breve semblanza de sus trayectorias. El doctor Jorge Enrique Venegas, él es egresado de la Universidad de la República como doctor en medicina con especialización en cirugía, epidemiología y salud pública. Realizó también estudios en la Escuela Superior de Medicina en el Instituto Politécnico Nacional. Fue docente, se dedica a la docencia universitaria también de epidemiología y metodología científica. Además de que en febrero de 2008 actuó como miembro alterno de la Junta del Sistema Nacional Integrado de Salud en representación de los trabajadores de la PIT-CNT y fungió también como ministro de Salud Pública del Uruguay, gran miembro de la comunidad Urumex. Asimismo, damos la bienvenida a Rafael Huarga. Él fue graduado de la Universidad de la República e ingresó al Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México como investigador asociado. En 1982 obtuvo el doctorado en Ingeniería Hidráulica en esa universidad y recibió la medalla Gabino Barreda por excelencia académica. Asimismo, su tesis doctoral recibió el Premio Nacional Banamex de Ciencia y Tecnología y su invención, sumidero invertido selectivo, también ha recibido varios premios por ello, ¿no? Fue decano de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Asimismo, fue elegido como rector de la misma universidad y es también otro gran miembro de la comunidad Urumex. Entonces, le dejo la palabra, embajador, para que puedan comenzar con la charla más descontracturada. Gracias, Jorge. Demasiado breve lo que se ha dicho de mis dos amigos, don Rafael y Jorge, porque si algo tienen es un currículum enorme, que además no es solamente por los años de vida, sino por los resultados que han obtenido en ese proceso. Yo quisiera que centráramos nuestra conversación en tres grandes asuntos. ¿Cómo fue su paso por la Embajada de México en Uruguay? ¿Y cómo llegaron a México? Después de eso y lo que podamos dilucidar de ese tema, poder conversar un poco cómo les fue en México, cómo los trataron, qué pudieron avanzar en cuanto a sus experiencias, qué experiencias dejaron para los mexicanos, porque siempre un éxodo de esta naturaleza deja riqueza a los países donde llegan. Sus familiares, ¿qué amistades destacarían en nuestro país? Y la tercera pregunta podría ser, además de las que ustedes deseen, ¿cómo fue la decisión de retornar a este querido y hermoso Uruguay y cómo lo realizaron? ¿Sí? Comentándonos, por supuesto, en el trayecto de todo esto, pues mucho más de su trayectoria profesional y cómo continuaron esa trayectoria ya estando en territorio uruguayo. Quisiera ceder la palabra. ¿Quién quiere empezar? Adelante, Jorge, por favor. Mi amigo Rafael me parece que merece, primero, por lo que significa Rafael, no solamente para los universitarios, sino que para el país y para el exilio. Rafael, adelante, por favor. Bueno, Pase de torero, ¿eh? Te lo digo de corazón. El amigo me largó a los toros primero, ¿eh? Qué amigo este, ¿eh? Bien, se trata de ¿por qué llegamos a México? Bueno, llegamos en la condición de refugiados políticos. El Uruguay estaba bajo dictadura y muchos universitarios, en particular el caso de Jorge, el caso mío, que teníamos algún grado de actividad política, obviamente en contra de la dictadura,
se nos fue haciendo cada vez más difícil. No era nuestra intención salir del país, pero cuando la dictadura empezó a reprimir, estábamos dentro de esas listas y sin duda alguna íbamos a terminar encarcelados y por tanto decidimos asilarnos y allí recibimos un trato realmente excepcional por parte de don Vicente Muñiz Arroyo, que era el embajador de México en aquella época. Estuvimos varios meses en la residencia del embajador a la espera de la autorización. Finalmente la dictadura daba esas autorizaciones y finalmente terminamos en México en la condición de asilados políticos. Esa fue nuestro periplo que nos llevó a México, que sin duda alguna era una puerta abierta, creo que en el momento prácticamente la única, para poder salir del país por la vía del asilo político. Muy bien. Este primer punto, yo diría que como joven militante, estamos hablando de los años 70, principios de los 70, en Uruguay se vivía un clima aciago, bajo una dictadura cívico-militar, posteriormente, donde uno formaba parte de un conjunto de colectivos universitarios, en este caso estudiantes, la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Federación Estudiante, fuimos perseguidos. Yo en lo personal tuve enfrente a uno de los represores más importantes en el Hospital Maciel. Un grupo de compañeros fueron detenidos. Yo pude, por situaciones de solidaridad interna dentro del Hospital Maciel, cada vez que paso por el Maciel me acuerdo los años duros, difíciles, acudí a un sinnúmero de ciudadanos y compañeros y compañeras que tenían contacto con la Embajada de México. Yo, por mi característica y mi origen de haber nacido en Chile, estudiante en el Uruguay, evidentemente era una carta a jugar, y fuerte. Yo estuve asilado en el edificio Ciudadela, en el tercer piso, donde estaban los despachos de llamada Cancillería de México, donde estaba, y tuve la suerte también como Rafael de conocer a un embajador inmemorable, don Vicente Muñiz Arroyo, que me dio asilo. No estuve más de un mes, donde la Embajada de México hizo los trámites pertinentes y salí vía asilo y refugio en la Ciudad de México. La primera reflexión que hago es que tuvimos la fortuna de haber no solamente salvado nuestras vidas, sino haber tenido la oportunidad de llegar a un país solidario y que nos acogió con las manos abiertas y el corazón abierto. Esa fue una experiencia indudablemente importante. Yo tengo una fecha para decir. Yo salí de la Embajada de México rumbo a la Ciudad de México con un grupo de compañeros de la cultura del Galpón, hoy una institución muy importante, y ha sido muy importante, y que jugó un papel muy importante durante, y hoy juega en la cultura muy importante en el país. Salí el 14 de agosto, fecha emblemática por el movimiento estudiantil, el día, se cumplían 2 años
de varios años, perdón, del asesinato de Liberarse, primer estudiante asesinado por la represión. Bien. Son momentos Muchas muy... gracias. Yo quisiera que completáramos esta salida hacia México. Vicente, le llamo Vicente porque fue mi compañero y amigo en la LAL, cuando yo venía año por año de Argentina a la LAL. Era un señorón, una gente afable, tranquilo, como son la gente de su pueblo, de su lugar, de Michoacán. Un hombre aparentemente sin fibra, pero a la hora de la verdad son unos leones. Y así fue como se comportó Vicente para defender los derechos que tenían todos ustedes para poder emigrar y rescatar su vida tan valiosa en ese momento y más ahora para estar por nuestro país. Yo quisiera preguntarles, ¿salieron solos en cuanto a familia? ¿Llevaban familia? ¿Y qué pasó con esa familia? Bueno, respondo primero. No, nosotros nos asilamos junto con mi esposa, que también era perseguida, y una hija nuestra, una beba de meses, de brazos, la llevábamos en brazos, y una hija de mi esposa, Marina, que tenía en aquel momento 11 años. Ese fue el núcleo familiar con el cual ingresamos a la embajada y, digamos, entramos luego, unos meses después, llegamos a México. Yo en lo personal salí como en forma individual, digo en forma individual como no casado. Mi compañera, que actualmente seguimos juntos, después de 50 años, largos 50 años. Muy bien. Salió por vía aérea normal a los 2 meses, pero no tuvo la característica de asilo y refugio al principio. Pues después se acogió para ir a acompañar a su compañero. Sí, después se acogió en México al FM10, que le llaman, o sea, la característica de acompañante de asilado político. Así es. Muy bien. Bueno, y vamos a la segunda pregunta y sigamos el orden que el mismo Jorge marcó. A ver, mi querido Rafael, y perdón que te diga así, pero nuestra relación ha sido muy cordial. ¿Cómo te fue en México? ¿Qué experiencias académicas, profesionales, familiares tuviste allá? ¿Y qué amistades destacarías? Además de las propias del Uruguay. Bien, podría hablar horas de esto, trataré de hacerlo en pocos minutos en forma muy sintética. De hecho, viajamos a México, el pequeño núcleo familiar, y los asilados íbamos a un hotel que en el temblor de los últimos años se cayó. Afortunadamente no estábamos nosotros adentro y al parecer ya estaba deshabitado el hotel. Se llamaba Hotel Versalles y allí se inició el periplo mexicano, que comenzaba inevitablemente por la búsqueda de trabajo, porque el asilo político nos costeaba algún tiempo en el hotel, que podían ser un par de meses a lo sumo, pero luego había que irse del hotel y ahí sí era necesario tener un trabajo. Tuvimos suerte en este sentido. La verdad es que había destacadas personalidades mexicanas que se preocupaban por nosotros. Cito a Elena Poniatowska, la escritora, a su esposo, don Guillermo Haro, con el cual nos hicimos entrañables amigos posteriormente,
famosísimo astrónomo internacionalmente conocido, y a través de ellos me dieron una indicación de dónde podía yo conseguir un trabajo, y efectivamente allí era una pequeña fábrica de vidrio. Yo aquí, luego de la dictadura, me habían echado, yo estaba en la universidad como un joven ingeniero recién ingresado a la docencia, me echaron de la universidad y terminé trabajando antes del asilo en una fábrica de vidrio local, y así que allí me conectaron también con una fábrica de vidrio en la cual trabajé hasta que me vine para aquí, primero, digamos, como empleo único y luego como asesor de la fábrica, cuando ingresé, digamos, ya como en un puesto de trabajo estable a la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Entonces, de esta manera logramos insertarnos en la vida laboral. También mi esposa en su momento consiguió un pequeño, modesto trabajo, de forma tal de que para nosotros la estadía en México comenzó de manera muy afortunada porque ambos pudimos encontrar trabajo. La niña grande se incorporó a un colegio y la pequeña estaba, digamos, siendo criada por nosotros. Así que en los aspectos familiares no hubo problemas serios ni traumas especiales. De hecho, continuó la vida familiar de manera feliz en México. ¿No hubo posibilidades o invitación para que dieras cátedra en la universidad? Eso fue una segunda etapa, porque en la primera etapa el trabajo fue en esta fábrica de vidrio y también entramos en forma casi simultánea, salieron ambos trabajos en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en el laboratorio Tecamachalco, que era el laboratorio experimental que tenía la Secretaría. Esto fue realmente algo increíble, ¿no? La buena suerte, porque de hecho, cuando me echaron de la universidad aquí, la dictadura, yo había ingresado al laboratorio de hidráulica de la Facultad de Ingeniería, así que continué mi carrera académica en el laboratorio de Tecamachalco, que posiblemente fuera en materia de laboratorio hidráulico el más importante de América Latina. Así que en ese aspecto también fue muy afortunado lo que nos deparó el destino. A partir de allí pudimos conectarnos con la UNAM, hacer la maestría, hacer el doctorado y terminar finalmente trabajando en el Instituto de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde allí sí hicimos algunos trabajos con amplia repercusión internacional en su momento. Muchas gracias, Rafael. Jorge, las mismas preguntas. Sí, ¿Te la casaste segunda. en México? A ver, podría estar haciendo un relato, como dice Rafael, no solamente de horas, yo diría de días. Primero, la llegada a México y la llegada al Hotel Versalles fue encontrarse con un crisol de uruguayos, argentinos, centroamericanos, caribeños, haitianos, donde el exilio se vuelve en una educación permanente, diría. Como joven, bueno, tuvimos la estadía de un mes en el Versalles, nos comunicamos con algunos, tuve la fortuna de encontrarme con un viejo amigo del liceo, que posteriormente a la salida del Hotel Versalles nos dio cobijo, nos llevó a su casa, pudimos estar un par de meses y voy a decir algo público que me parece importante. No solamente trabajamos en una fábrica de calzados donde este amigo era gerente general,
en Naucalpan, sino también ingresamos a buscar el modo de poder vivir y ver ese México que es difícil de moverse, pero que tiene muchas oportunidades de hacerlo. Recibí una llamada, una madrugada, de Rafael, donde se nos otorgaba una beca mínima de apoyo para poder seguir estudiando. Para nosotros nos cambió la vida con mi compañera que ya había ingresado a México. Nos casamos en México, en Tequisquiapan. Tengo un padrino que es torero, Rafael García, y nos casamos el 20 de noviembre. El 20 de noviembre, fíjense la fecha. El 20 de noviembre, porque mi compañera tenía que... Vamos a festejarla pronto. La vamos a festejar pronto, porque mi compañera tenía que ingresar como acompañante de asilado político. El ingreso a la Escuela Superior de Medicina lo hicimos 3 compañeros exiliados del Uruguay. La doctora Alicia Canetti, que hoy ocupa un cargo muy importante en la Facultad de Medicina, mi compañera, Ari, y el que habla. Pudimos hacer la carrera. Éramos de los pocos que ingresamos a la Escuela Superior de Medicina del Politécnico Nacional. Yo me considero un burro blanco, en el buen sentido, y pudimos terminar la carrera. Evidentemente tuvimos que reactualizar la carrera en sí. A mí me faltaba un semestre para recibirme en Uruguay, pero hay una ley que permite y que nos ordenó el tema curricular que teníamos que hacer más del 50% de la carrera en México para recibirnos de médico. Desafortunadamente. No, pero desafortunado, nosotros tuvimos la posibilidad de dar muchos exámenes y hacer el internado en salud pública, en el Hospital Central de Salud Pública en México. Posteriormente a eso, hice mi servicio social. Hicimos nuestro servicio social. Y nos fuimos a Chiapas, a la comunidad, a trabajar en un proyecto de medicina comunitaria. Sin lugar a duda, ese elemento cambió nuestras vidas. Claro. Cambió nuestras vidas. Hice la salud pública que yo no conocía, que quería hacer. O sea, estar directamente vinculado con los más necesitados. Sin lugar a duda, posteriormente a eso, terminado el servicio social, dar el examen profesional y dar la tesis, hicimos la tesis en una región interétnica, interesante. Yo soy honesto, no conocía nada de antropología, ni de culturas, etcétera, que me permitió cambiar en muchos aspectos que me lo dio México, en una zona mayense, en una zona altamente, culturalmente, antropológicamente, políticamente, muy efervescente, muy efervescente. Los Altos de Chiapas. No, estuvimos en el municipio de Las Margaritas. Bueno, también. Las Margaritas, el municipio más grande. Sí, posteriormente a eso, una vez recibido, México me otorgó la posibilidad de dar un examen para ingresar al Instituto Nacional Indigenista, cosa que lo hice con otro compañero. Ingresamos al Instituto Nacional Indigenista y tuve la suerte de ser director regional del área de la salud. Muy bien. Elemento muy importante, y ustedes se acordarán, año 80, el refugio guatemalteco en México. Tuve la oportunidad de trabajar con el refugio guatemalteco mano a mano con ACNUR, con Naciones Unidas y UNICEF. Eso cambió diametralmente. ¿Quién me lo dio? México. Me dio esa experiencia.
de poder viajar a la Ciudad de México, tener conexión con nuestros compañeros exiliados, pero a su vez conocer esa realidad multifacética que es el estado de Chiapas, que realmente nos cambió a nosotros mucho. Mi compañera fue una de las médicas que levantó el Hospital de Recuperación Nutricional de Las Margaritas para los refugiados. Fíjense. Maravilloso. O sea, maravilloso, maravilloso cuando uno lo ve a 36 o 40 años después. Sí, no, pero hacerlo es toda una tarea. En el momento fue México. ¿Qué le puedo yo decir a México? Que me salvó la vida, tengo una hija, me casé en México, estudié en México. Conjuntamente con eso hice mi diploma en epidemiología, en planificación y en demografía. Fíjense. Conozco Ahí me bien cambió. esa región. Ahí me Yo soy cambió. de Tabasco. Soy de Tabasco. Entonces ahí Llevamos- pegadita a Chiapas. Y tengo parientes en la llevamos- Frailesca. Embajador, llevamos a algunos refugiados a Tabasco. Sí, Y a cómo no. Hermosillo. Sí, ¿Cómo no? Villahermosa. Tuve Villahermosa, justamente, a Villahermosa. Estábamos hablando de una población de 45.000 refugiados en la frontera, Sí. en situación paupérrima. ¿Qué hizo México? Sí, Les dio sí. refugio. Les dio refugio. O Y sea, seguimos haciéndolo ahora con problemas mucho más graves, porque Yo- no son 45,000, sino que es o sea, muchísimo más. lo que nos pasó a nosotros era como una gota de agua en el mar. Cuando uno veía a esas poblaciones desposeídas de todo, de su tierra, de su cultura, de la guerra mismo, uno tuvo que dar la mano. Por eso cambió mucho. ¿Qué gente conocí? Y tengo mi gran amigo, que es mi hermano mexicano, que hicimos juntos la carrera, que hoy ocupaba el cargo de subsecretario de Salud de la Ciudad de México. Hoy, ayer me acaba de llamar, me dice que el presidente Andrés López Obrador lo acaba de designar como rector de una universidad que va a montar en la Ciudad de México para formar recursos humanos en salud con una visión de atención primaria en salud. Enfermeros. Es que nuestros requerimientos en médicos es gigantesca. Nos hacen Como en el falta mundo. 40,000 médicos en el país. Como en el mundo. Por eso, embajador y Rafael, uno podría conversar de muchas redes solidarias, y yo no me dejo nunca de olvidar de un gran amigo y un gran compañero, el Colorado Chávez. Sí. Muy bien. Gracias. Gracias. La verdad es que me entusiasma lo que están comentando. Creo que este evento tiene características muy especiales que vamos a tener que utilizar muy cuidadosamente para la recopilación que hay que hacer, Jorge, porque de aquí no veo dónde cortar. Todo está íntegramente relacionado y bien cohesionado. Ahora, yo quisiera preguntarles, ir a la tercera reunión, a la tercera pregunta. ¿Por qué decidieron regresar al Uruguay? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Y cómo va la trayectoria profesional en Uruguay? La conozco, pero quisiera que quedara grabada para beneficio de mucha gente que va a ver este webinar, lo va a ver en nuestras redes, se va a ir a México. Esta es una información que vamos a meter a muchísimas redes para que se conozca las personalidades de ustedes más profundamente todavía. Adelante, por favor. Me imagino que sería Rafael primero. Bien. Bueno, de hecho, en mi periplo mexicano, yo terminé trabajando en la UNAM, en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, y allí tuvimos oportunidad de llevar adelante la resolución de dos problemas de mucha trascendencia en su momento, que fue el problema que presentaba una gran planta hidroeléctrica muy moderna, la más moderna que existía en México en ese momento, pero
que en las condiciones de funcionamiento presentaba unas oscilaciones que impedían que las máquinas trabajaran a plena carga. Ese problema llegó a la UNAM, al Instituto de Ingeniería, y finalmente me hice responsable del estudio y afortunadamente logramos resolver el problema, con lo cual esto constituyó para nosotros una inmensa satisfacción y por otro lado dio lugar a que internacionalmente México pasara a vanguardizar todo lo que tenía que ver en el mundo con los problemas de oscilaciones en grandes plantas hidroeléctricas. Así que esto verdaderamente fue para mí una oportunidad magnífica que de no haber estado en el Instituto de Ingeniería en su momento no hubiera sido posible llevar adelante. Y lo otro que quería mencionar es la participación en el diseño de un acueducto que llega al Instituto de Ingeniería a través del ingeniero Capella, que trabajaba en aquel momento en la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Este acueducto tenía, a los efectos de su construcción, con la planificación que asesores americanos en su momento habían dado, requería la construcción de tanques de almacenamiento de más de 100 metros de altura, algo que desde el punto de vista estructural era inviable, digamos, a hacer en México. Entonces el problema llegó para ver si era, al Instituto de Ingeniería, para ver si era posible alternativas a este diseño. Y ese problema tuve la suerte de que lo derivaran al área que en aquel momento yo dirigía, y finalmente se encontró una solución que hizo posible la construcción del acueducto a costos muy inferiores, del orden de 20 millones de dólares menos que lo que se había estimado inicialmente. Esto dio lugar a una gran satisfacción en muchos lados, en la Secretaría de Recursos Hidráulicos en primer lugar, y por cierto en el Instituto de Ingeniería, porque el pago que se le dio al instituto, no porque el instituto lo cobrara, pero sí en agradecimiento, fue la construcción de un gran local de 1.400 metros cuadrados en el predio universitario, como regalo, digamos así, de la Secretaría, en virtud de este asesoramiento que en su momento se le dio a la Secretaría. Es decir, todo esto para mí significó muchísimo. Hice el doctorado en su momento también allí en el Instituto de Ingeniería. Fueron oportunidades de actuación, posibilidades que de otra manera a ellas no hubiera podido llegar nunca, que nos dio México a quienes estábamos allí en la condición de refugiados políticos. Ahora, yendo entonces en forma directa a su pregunta, embajador, volvimos al Uruguay cuando se instaló la democracia, y en el Uruguay no teníamos nada, porque cuando salimos éramos muy jóvenes y yo tenía un pequeño cargo de colaborador en la Facultad de Ingeniería, cargo al cual me reintegré al regresar, pero dado que venía, digamos, con ya un currículum bastante más nutrido, pudimos allí ascender rápidamente, y eso, en fin, nos permitió hacer un conjunto de acciones de vinculación de la Facultad de Ingeniería con el medio industrial uruguayo. Finalmente, en el año 92 fui electo como decano de la facultad, reelecto posteriormente, cumplí 6 años porque los primeros 2 años eran en sustitución del decano anterior que con mucha hidalguía, digamos así, me permitió llegar al decanato en los 2 últimos años de su periodo correspondiente, dado que él se sentía ya viejo, un gran amigo, por cierto, y bien, eso
dio lugar al inicio de una carrera universitaria que culminó en el año 98 con la elección como rector de la universidad y la reelección en el año 2002 también. Y en esto, sin duda alguna, todo el aprendizaje que pudimos hacer en México nos fue extremadamente útil y, en fin, pudimos ver una gran universidad como era la UNAM funcionando, a un gran ámbito de la ingeniería latinoamericana como el Instituto de Ingeniería en plena operación. Fuimos una pequeña parte de esa, digamos, aporte a la ingeniería mundial que ha hecho México desde el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Muy bien, pues creo que hemos redondeado las 3 preguntas y yo quisiera que cerráramos, pero que cerráramos con ustedes. ¿Cuál sería la expresión para cierre, Jorge? Perdón, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la expresión para cerrar el evento? ¿Cuál serían los conceptos que ustedes quisieran verter ya para dejar cerrado el evento? Bueno, no sé si Jorge quiere iniciar esta parte y yo la continúo o empiezo yo y sigue él, como Bueno, tú quieras. Otra vez un pase de torero hacia Jorge. Adelante, Jorge, por favor. Yo opino que Rafael tiene la última palabra, entonces voy a comenzar yo. Me parece que, porque escuchando a Rafael, su visión científica, conceptual sobre lo que aportó a México es extraordinario. Es extraordinario. Yo nuevamente digo, tuve la suerte de conocer a Rafael y formar parte del Consejo Directivo Central como órgano de gobierno de la Universidad de la República como consejero docente en un periodo que él estuvo como rector. ¿Cómo cerraría esto? Diría, México es parte de nuestra vida. Yo tengo una hija mexicana que vive actualmente acá con nosotros, es arquitecta, egresada de la universidad. Se acerque a la embajada, por favor. ¿Perdón? Una invitación muy cordial a que se acerque a la embajada. Hay muchas cosas que hacer y en las cuales puede, con su ingenio, que seguramente lo trae heredado, colaborar para muchas cosas que estamos haciendo. Muy amable. Diría que México, en lo personal, nos salvó la vida. En lo cultural, en lo social y en nuestro crecimiento personal es imborrable, es imborrable. Y bueno, nuestro cariño, nuestro afecto, nuestros dolores también con México, y nuestro apoyo fermental a todo lo que es y será el México del futuro con los cambios, que siempre están y serán bienvenidos. Me parece que los que hemos vivido en México tenemos una visión no solamente de cariño, no solamente de afectos, sino de mucho respeto, y estoy seguro que lo poco que uno puede decir, hablar sobre México, es esa dimensión que tiene México, esa visión, y creo que hoy está encaminado a ser internacionalmente uno de los países líderes en la autodeterminación de los pueblos, la democracia y la pluralidad. Bienvenido. Yo en lo personal y mi familia encima, y cada vez que podemos expresar nuestro cariño a México, lo hacemos. Hemos ido a México de vuelta y hemos recorrido los lugares donde estuvimos exiliados, trabajamos, nacieron nuestros hijos, etc. Por lo tanto, es imborrable. ¿Hay obra escrita respecto a todas estas tareas, doctor Jorge? Tengo 2 sobrinos que me andan persiguiendo para hacerme un libro, pero soy reacio. No, yo creo que
es muy importante que un sudamericano haya participado en el desarrollo de muchas situaciones y sobre todo en materia médica, antropológica, con los pueblos indígenas de Chiapas, es para guardarse, es para poder servir para el futuro. Yo creo que no hay que escaparse. Yo los conecto, los voy a mencionar para que puedan sacar esa información. Hay una experiencia inolvidable que fue mi servicio social y después como trabajador del Instituto Nacional Indigenista durante 4 años, 5 años prácticamente, con desplazamiento de población. No conté el tema del volcán Chichonal en Chiapas, yo también estuve ahí en la reubicación de los pueblos. Un momento muy pesado. Muy, donde movimos 200.000 personas, campesinos pobres, desplazados, hacia el lado noreste de Chiapas. Y bueno, aprendí un poco el tojolabal, que es una de las lenguas mayas, y aprendí a tener una visión de la salud con otra característica que me ayudó y me ayuda cotidianamente a ver al ser humano mucho más íntegro. Todo eso debe quedar escrito, mi querido doctor. Es una petición formal para que esto pueda salir adelante como debe ser. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, embajador, y Jorge Francisco. Doctor Rafael Guarga, por favor. Bueno, en primer lugar, reiterar el inmenso agradecimiento a México por habernos salvado la vida, en primer lugar, a mí y a mi señora, en su momento, ambos perseguidos por el ejército aquí en el Uruguay, y haberme dado en lo personal la oportunidad de seguir avanzando en el área de la ingeniería, la posibilidad de aplicar a gran escala, una escala inimaginable desde aquí, desde el Uruguay, los conocimientos para transformar realidades con significación económica enorme, como grandes centrales hidroeléctricas, grandes acueductos, etc. Es decir, en primer lugar, por todas esas oportunidades y habernos salvado la vida, nuestro agradecimiento a México no puede ser mayor. En cuanto a posibilidades hacia el futuro, en relación al área que yo cultivo, creo que es de enorme interés un relacionamiento que existe, lo iniciamos nosotros desde el rectorado, con las universidades mexicanas, una estrecha vinculación desde todos los puntos de vista, científicos, vinculados a la enseñanza, etc. Y como bien decía Jorge, nuestro agradecimiento a México por todo lo que nos dio, en primer lugar salvarnos la vida, es inmenso, y esto creo que lo hemos transmitido en todos los ámbitos donde hemos actuado, en particular los ámbitos universitarios y de gobierno universitario, el Consejo Directivo Central, de modo tal de que hacia el futuro yo espero que estas relaciones que en su momento permitieron que nos salvaran la vida a nosotros, continúen en el futuro a través de planes, acuerdos, etcétera, con una colaboración entre Uruguay y México cada vez más estrecha, y por cierto, entre nuestra universidad y las universidades mexicanas, en particular la UNAM. Entonces, cuenten con nosotros para lo que sea necesario a los efectos de que estas acciones puedan llevarse a cabo. Y por supuesto a usted, embajador, inmensas gracias por esta oportunidad que nos ha dado de poder retribuir de manera más o menos oficial, entre comillas, nuestra gratitud al pueblo mexicano. Hay un tema
que conocemos y que me gustaría que lo desarrollaras, doctor. El tema del control que hubo o las tareas que estás realizando en el Canal de Panamá y ahora en otros lugares para controlar las vaporizaciones que impiden el paso de las embarcaciones. ¿Cómo va ese tema? Bueno, eso ya es algo mucho más reciente y tiene que ver con una creación, digamos, tecnológica que hicimos allá por los años 90 y que ha tenido un progreso inesperado de nuestro punto de vista en cuanto a su aplicación en el mundo. De hecho, la creación inicialmente tenía como finalidad el control del daño que producen los fríos extremos, las heladas en los cultivos, pero luego vimos que también tenía aplicaciones en lo que tiene que ver con el control de las nieblas. Y entonces este tipo de accionar en contra de las nieblas ha dado lugar a aplicaciones inesperadas por su magnitud, en particular el control de las nieblas en el propio Canal de Panamá. El Canal de Panamá pierde unos 45 millones de dólares por año en virtud de que cuando hay niebla no se cierra el canal, no hay tránsito por el canal. Por tanto, hicimos allí una experiencia que fue exitosa de control de las nieblas con nuestra tecnología y ahora está todo un poco detenido debido a que el canal en la época de la pandemia estuvo detenido y por tanto las finanzas del canal no son las mejores del mundo en este momento porque tiene una plantilla de más de 10.000 empleados sin funcionamiento del canal, es una situación económica muy difícil. Pero tenemos la esperanza de que en un futuro muy cercano se reactive este proyecto porque el canal ha manifestado un enorme interés y nosotros, por supuesto, estamos muy interesados en que esto tenga éxito. Y lo otro es una licitación internacional que nuestra tecnología ganó en España para proteger de la niebla un tramo de una carretera que corre paralela a la costa del Cantábrico, en la zona de Galicia, protegerla de la niebla también. Y bueno, fue un concurso internacional a nivel del mundo con muchas empresas europeas presentadas y nuestra tecnología ha estado entre las ahora dos ganadoras y posiblemente de acuerdo a lo que está ocurriendo con las pruebas que se están haciendo en este mismo momento en el norte de España, creo que existe una alta posibilidad de que nuestra tecnología sea la ganadora. En dicho caso, se aplicaría la tecnología ya con un grado de visibilidad muy grande, en este caso en relación al ámbito europeo. Así que en eso no nos estamos aburriendo, al contrario. Obra escrita. ¿Perdón? Sí, se cortó mi mi embajador. Escrita, mi querido doctor, pero yo creo que hay que, así es, conozco un libro que amablemente me hiciste llegar, pero yo creo que hay que seguir trabajando, igual como le rogué al doctor Jorge, que no dejemos esto nada más en el bolsillo o en el cerebro, sino que vaya a papeles, a documentos, a grabaciones, tantas cosas que se pueden hacer para que el futuro, los jóvenes, puedan abrevar de ese maravilloso conocimiento que ustedes tienen, que ha servido muchísimo durante todas estas etapas, pero que seguirá sirviendo cada vez más, porque si no hay un soporte tecnológico, no se puede dar el siguiente salto. Y si se pierde ese esfuerzo, ¿cómo se puede avanzar? Es casi imposible. Y me refiero precisamente a los dos. A mí me parece que este evento ha sido estupendo, que vamos a poder dar a conocer cosas muy importantes que ustedes llevaron a cabo y que enriquecerán a los jóvenes que lo verán y recordarán a muchos colegas de ustedes, compañeros, inclusive Euromex, que verán este video a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, doctores Rafael, Guarga
y Jorge. Venegas. Ojalá podamos verles en los próximos eventos que tendremos en la embajada y que las familias pudieran estar hasta donde esto sea posible. Son eventos que tendrán que ver con dos fechas memorables para los mexicanos. El 2 de noviembre, Día de Muertos, y ustedes deben haberlo vivido con intensidad en México y sobre todo en los pueblos indígenas, y el 20 de noviembre, 18 de noviembre, es el arranque del movimiento más importante armado que ha habido en México, que es la Revolución Mexicana. Muchas gracias y estoy seguro que nos volveremos a ver en algún evento de esta naturaleza. Hasta pronto. Muy bien. Hasta pronto. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias, embajador. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Con mucho gusto. Gracias.